Las contracciones eran fuertes y rápidas en la fría acera. Lena Carter se agarraba el vientre hinchado, jadeando en busca de aire, mientras los desconocidos la rodeaban como si fuera basura abandonada en la acera. Nadie se detuvo. Nadie la miró dos veces. Extendió una mano temblorosa y agarró la manga de un hombre. «¿Puede llevarme al hospital?», susurró. Él se detuvo y la miró con ojos oscuros e indescifrables. Ella no sabía quién era él. No sabía que ese acto de misericordia lo cambiaría todo, que cuando su mundo se derrumbara, solo él tendría el poder de salvarla. El hombre no se apartó. Esa fue la primera sorpresa. La mayoría de la gente se habría echado hacia atrás, habría puesto alguna excusa y habría seguido caminando. Pero él, en cambio, se agachó. Su rostro estaba tranquilo, algo que parecía imposible dado el caos que se desarrollaba a su alrededor. Su mano le sujetó el brazo con firmeza, pero sin brusquedad. «¿Cada cuánto tiempo tienes las contracciones?», le preguntó. Lena no pudo responder. Otra oleada de dolor le recorrió el cuerpo y se dobló por la mitad, jadeando. El hombre la sujetó con más fuerza, manteniéndola erguida. Giró la cabeza y le habló a alguien que estaba detrás de él, con voz aguda y clara. «Llama al 911, diles que tenemos una mujer en trabajo de parto, aproximadamente 38 semanas, contracciones con menos de 3 minutos de intervalo». Lena parpadeó a través de la neblina del dolor. ¿Cómo lo sabía? Lo miró, tratando de enfocar su rostro. Cabello oscuro, ojos serios, una chaqueta que parecía demasiado limpia para alguien que debería estar caminando por esta parte de la ciudad. No parecía un héroe, parecía alguien que quería que lo dejaran en paz. Pero no se iba. La ambulancia llegó en lo que parecieron segundos, pero debió haber sido más tiempo. Lena perdió la noción del tiempo entre contracciones, cada una más fuerte que la anterior. Los paramédicos se movieron rápido, la subieron a una camilla y le hicieron preguntas que ella no podía responder. El hombre se subió a la ambulancia con ella sin pedir permiso. Uno de los paramédicos lo miró y luego asintió con la cabeza como si fuera normal. «¿Es usted familia?», preguntó el paramédico. «No», respondió el hombre, «pero me quedo». Dentro de la ambulancia, el dolor se intensificó hasta convertirse en algo insoportable. Lena gritó, arañando los laterales de la camilla con las manos. El paramédico intentó ponerle una vía intravenosa, pero sus venas no aguantaban. Maldijo entre dientes y buscó otra aguja. El hombre se inclinó hacia adelante y su voz se alzó por encima del ruido. «Déjeme a mí». El paramédico levantó la vista, claramente a punto de discutir, pero algo en el tono del hombre lo detuvo. Le entregó los suministros. Las manos del hombre se movieron con precisión, encontrando la vena al primer intento y asegurando la vía sin vacilar. El paramédico lo miró fijamente. «¿Es médico?», preguntó. El hombre no respondió. Simplemente dio un paso atrás, con la mirada fija en Lena. Ella sintió el goteo frío de la solución salina entrando en su torrente sanguíneo y el dolor se atenuó lo suficiente como para poder respirar. Quería preguntarle quién era, por qué la estaba ayudando, pero otra contracción la golpeó y las palabras desaparecieron. En el hospital todo se volvió borroso. Enfermeras, máquinas, luces brillantes en el techo. Alguien gritaba algo sobre su presión arterial. Otra persona la preparaba para el parto. Durante todo ese tiempo, el hombre permaneció en un rincón de la habitación, callado e inmóvil. Lena lo veía de refilón entre los cuerpos que se movían a su alrededor. No la miraba con lástima ni incomodidad. Simplemente estaba allí. Cuando por fin nació el bebé, Lena oyó el llanto antes de verlo. Una enfermera colocó el diminuto cuerpo que se retorcía sobre su pecho, y las manos de Lena temblaban mientras tocaba la cabeza de su hija. La bebé era pequeña, demasiado pequeña, y estaba cubierta de vernix y sangre, pero estaba viva. Lena empezó a llorar, el tipo de llanto que provenía de un lugar que no sabía que existía. El hombre estaba ahora cerca de la puerta, todavía observando. Una de las enfermeras se volvió hacia él, sonriendo. «Lo has hecho bien, papá». Él no la corrigió. Solo miró a Lena y por primera vez algo cambió en su expresión. No era exactamente calidez, pero tampoco era frialdad.
Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Lena intentó incorporarse, con el pánico inundándole el pecho. «Espera», gritó con su voz. «Espera, yo no...» Pero él ya se había ido. Las horas siguientes fueron una nebulosa. Las enfermeras la trasladaron a una sala de recuperación, la ayudaron a asearse y le enseñaron a amamantar al bebé. Lena siguió los pasos, aturdida y agotada. Cada vez que se abría la puerta, levantaba la vista con la esperanza de volver a ver al hombre. Ni siquiera sabía su nombre. Quería darle las gracias. Quería preguntarle por qué se había quedado. Quería saber si era real o si se lo había imaginado todo. Pero él nunca regresó. Mark apareció 6 horas más tarde. Lena oyó primero su voz en el pasillo, fuerte e irritada, discutiendo con una enfermera sobre el horario de visitas. Cuando finalmente entró en la habitación, no miró al bebé. Miró a Lena con una expresión que era mitad enfado, mitad agotamiento. No podías haber esperado a que saliera del trabajo, dijo. Lena lo miró fijamente. Estaba sosteniendo a su hija. Esa personita diminuta y frágil que acababa de luchar por venir al mundo. Y eso fue lo primero que él dijo. «No, ¿estás bien?» «No. ¿Está bien el bebé?» Solo una queja por las molestias. «No lo planeé, Mark», dijo Lena en voz baja. «Sí, bueno». Se frotó la cara y miró alrededor de la habitación, como si estuviera buscando otro lugar donde estar. «Este sitio va a costar una fortuna, lo sabes, ¿verdad?» Lena miró a la bebé que tenía en brazos. Su hija tenía los ojos cerrados y los diminutos dedos cerrados en puños. Era tan pequeña, tan indefensa, y Mark estaba a 1,5 metros de distancia, actuando como si esto fuera solo otro problema más que resolver. «¿La has mirado siquiera?», preguntó Lena. Mark suspiró y se acercó, sin apenas mirar al bulto que Lena tenía en brazos. «Sí, está bien», dijo. «Mira, no puedo quedarme mucho tiempo. Tengo que volver a la obra a las 7». «¿A la obra?», repitió Lena con voz monótona. «Sí, mañana vamos a verter hormigón. Te lo dije, no se lo había dicho. O quizás sí, y ella estaba demasiado agotada para recordarlo. No importaba. Lo que importaba era que él ya estaba a medio salir por la puerta, pensando en todo menos en las 2 personas que tenía delante. «Te necesito aquí, Mark», dijo Lena, y odió lo débil que sonaba su voz. «Lo sé, y volveré. Pero ahora no». Le besó la cabeza, un gesto que se suponía que significaba algo, pero que le pareció vacío. Luego se marchó. Lena se quedó sentada en la silenciosa habitación, abrazando a su hija, sintiéndose más sola que nunca en su vida. Pensó en el hombre que se había quedado con ella en la ambulancia, que la había sostenido cuando pensaba que iba a derrumbarse. Un desconocido se había preocupado más por ella en 2 horas que su propio novio en 6. No sabía su nombre, no sabía a dónde había ido, pero necesitaba encontrarlo. Necesitaba entender por qué alguien que no le debía nada le había dado todo cuando más lo necesitaba. Y necesitaba saber si ese tipo de persona existía realmente o si simplemente había estado tan desesperada como para imaginarlo. El apartamento parecía más pequeño cuando trajeron al bebé a casa. Lena había vivido allí durante 2 años con Mark, pero ahora cada rincón parecía cerrarse sobre ella. Las paredes eran tan finas que se oía a los vecinos discutir por la noche. La calefacción traqueteaba, pero apenas funcionaba. La puerta del baño no cerraba con llave. Nunca antes se había fijado en esas cosas. O tal vez había aprendido a ignorarlas. Pero ahora, con su hija en brazos en un espacio que parecía más una trampa que un hogar, no podía ignorar nada. Mark entró con la silla del coche y la dejó en medio del salón. Miró a su alrededor como si también estuviera viendo el lugar por primera vez. Su expresión era una mezcla entre frustración y derrota. «Vamos a necesitar más espacio», dijo. Lena no respondió. Estaba demasiado cansada para pensar en más espacio, en el dinero que no tenían, en un futuro que le parecía imposible de imaginar. Solo quería sentarse. Quería dormir. Quería que alguien le dijera que lo estaba haciendo bien. La primera semana se difuminó en un ciclo de alimentar, cambiar pañales y llorar. La bebé lloraba constantemente. Lena la dormía, la acostaba en la cuna y Memoy
En menos de 20 minutos, volvía a gritar. Lena probó todo lo que le habían enseñado las enfermeras. Revisaba el pañal, ajustaba el arrullo, la mecía hasta que le dolían los brazos. Nada funcionaba. Y cada vez que la bebé lloraba, Mark salía de la habitación. ¿No puedes hacer que se calle?, decía desde el pasillo, con voz tensa por la irritación. Lena quería gritarle que lo estaba intentando, que no sabía qué estaba haciendo, que tal vez si él la ayudaba en lugar de esconderse, ella no se sentiría como si se estuviera ahogando. Pero no dijo nada de eso. Simplemente siguió meciéndola, siguió haciéndola callar, siguió fingiendo que tenía todo bajo control. En la segunda semana, el cuerpo de Lena empezó a fallar. Los puntos no se habían curado bien, y cada vez que se levantaba, sentía un dolor agudo en la pelvis. Sangraba más de lo que el papel del alta decía que era normal, empapando las compresas en una hora. Le dijo a Mark que necesitaba ver a un médico. Él le dijo que llamara y concertara una cita. Ella no tenía energía para explicarle que llamar significaba buscar a alguien que cuidara a la niña, significaba organizar el transporte, significaba hacer otras 10 cosas que no podía manejar con 3 horas de sueño. Así que no llamó, simplemente siguió adelante. Mark llegaba a casa del trabajo cada vez más tarde. Cuando estaba allí, se movía por el apartamento como un invitado, con cuidado de no tocar nada que pudiera requerir esfuerzo. Cogía una cerveza de la nevera, se sentaba en el sofá y encendía la televisión. Si el bebé lloraba, subía el volumen. Lena estaba en el dormitorio intentando que su hija se prendiera al pecho y oía las risas grabadas de cualquier programa que estuviera viendo él. Era como vivir con un fantasma que se quejaba del ruido. Una noche, Lena le pidió que cogiera al bebé para poder darse una ducha. Era la primera vez que le pedía algo en días. Mark la miró como si le hubiera pedido que le operara. No sé cómo, dijo. Tú la coges, así es como se hace. ¿Y si llora? Entonces ya te las apañas, dijo Lena, con un tono más agudo del que pretendía. Mark cogió al bebé con la misma expresión que tendría si alguien le hubiera entregado una granada activa. Lena salió de la habitación antes de ver lo que pasaba a continuación. En la ducha se quedó bajo el agua y lloró en silencio, dejando que el sonido del chorro lo cubriera. Ya no sabía por qué lloraba. Por todo. Por nada. Por el hecho de que le dolía el cuerpo y a nadie le importaba. Por el hecho de que estaba tan cansada que no recordaba cuándo había comido por última vez. Por el hecho de que el hombre que se suponía que la amaba ni siquiera podía sostener a su hija durante 10 minutos. Cuando salió, Mark estaba sentado en el sofá con la niña en brazos, mirándola como si fuera una bomba a punto de estallar. La niña estaba tranquila por una vez. Lena casi se rió ante lo absurdo de la situación. ¿Ves?, dijo. ¿Estás bien? Mark se la devolvió en cuanto Lena se acercó lo suficiente. Te toca, dijo. Fue entonces cuando Lena se dio cuenta. Esto no era una relación de pareja. Ni siquiera era una relación. Ella estaba criando a esta niña sola. Y Mark simplemente vivía en el mismo apartamento. El punto de ruptura llegó 3 semanas después de que trajeran a la niña a casa. Lena no había dormido más de 2 horas seguidas en días. Su cuerpo funcionaba a base de adrenalina y esfuerzo, y sentía que se estaba desmoronando. Estaba en el baño, sosteniendo al bebé en un brazo mientras intentaba lavarse la cara con el otro, cuando la habitación comenzó a inclinarse. Se agarró al borde del lavabo, pero sus piernas se doblaron. Lo último que recordó fue el llanto del bebé, agudo y aterrorizado, antes de que todo se volviera negro. Cuando despertó, estaba en el suelo del baño. El bebé estaba a su lado, todavía llorando, con su carita roja y arrugada. A Lena le latía la cabeza y sentía un dolor sordo en el hombro, donde debía de haberse golpeado contra el azulejo. Se levantó lentamente, con movimientos deliberados, y cogió al bebé. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. Mark no estaba en casa. Se había ido a trabajar hacía 1 hora, quizá 2. No lo sabía. El tiempo ya no significaba nada. Llevó al bebé al salón y se sentó, con todo el cuerpo temblando. No sabía qué hacer. No sabía a quién llamar. No podía permitirse otra visita al hospital. No podía permitirse nada. Pensó en el hombre de la ambulancia, el que se había quedado,
el que sabía exactamente qué hacer. Ni siquiera sabía su nombre. Esa noche, Mark llegó a casa y la encontró sentada en el mismo lugar, con el bebé dormido en sus brazos. No le preguntó si estaba bien. No le preguntó si había pasado algo. Solo miró el desorden de la cocina, los platos apilados en el fregadero, la ropa sucia desbordando la cesta, y suspiró. Esto es un desastre, dijo. Lena lo miró de verdad. Vio la frustración en su rostro, la forma en que se mantenía de pie, con los brazos cruzados como si él fuera la víctima, y algo dentro de ella se resquebrajó. No se rompió, solo se resquebrajó lo suficiente como para dejar escapar un poco de verdad. Hoy me desmayé, dijo. Mark frunció el ceño y dejó las llaves sobre la encimera. ¿Qué? En el baño. Me desmayé con el bebé. La miró fijamente, procesando la información, y luego negó con la cabeza. Tienes que cuidarte, Lena. No puedes seguir haciendo esto si vas a derrumbarte. Ella casi se echó a reír. Lo habría hecho si hubiera tenido energía. Soy la única que hace esto, Mark. No es justo, ¿verdad? La voz de Lena era tranquila, pero ahora había algo duro en ella. ¿Cuándo fue la última vez que le cambiaste el pañal? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste con ella en mitad de la noche? Mark apretó la mandíbula. Estoy trabajando, Lena. Alguien tiene que pagar las facturas. Y yo no estoy trabajando, replicó ella. Estoy despierta las 24 horas del día manteniendo viva a nuestra hija. Pero eso no cuenta. Eso es diferente. ¿Cómo? Él no respondió. Simplemente se dio la vuelta y entró en el dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Lena se quedó allí sentada en silencio, sosteniendo a su hija, y sintió cómo la grieta dentro de ella se agrandaba. 2 días después, tuvo que volver al hospital. La hemorragia no había cesado y el dolor en el abdomen se había vuelto agudo y constante. Mark la llevó en coche, en silencio durante todo el trayecto, y cuando llegaron, se quedó en la sala de espera. Lena se sentó sola en la sala de exploración, respondiendo a las preguntas de una enfermera que parecía demasiado joven para comprender lo que realmente significaba el agotamiento. Al final entró la doctora, una mujer de unos 50 años con ojos amables y un comportamiento sensato. Examinó a Lena, le hizo más preguntas y luego se sentó en el taburete con ruedas y cruzó las manos. «Tienes anemia», dijo la doctora. «Tus niveles de hierro son peligrosamente bajos y tienes una infección por la herida que no ha cicatrizado correctamente». Lena asintió, demasiado cansada para sentir nada al respecto. «Te voy a recetar antibióticos y suplementos de hierro, pero necesito que descanses. De verdad, descansa. ¿Tienes a alguien en casa que pueda ayudarte con el bebé?» Lena pensó en Mark, sentado en la sala de espera, mirando su teléfono. Sí, mintió. La doctora no parecía convencida, pero no insistió. Escribió las recetas, se las entregó y se levantó para marcharse. Antes de salir, se dio la vuelta. «Cuídate», dijo. «No se puede verter de una taza vacía». Lena quería decirle que su vaso llevaba semanas vacío, que había estado funcionando a base de esfuerzo, desesperación y la débil esperanza de que las cosas mejoraran, pero se limitó a asentir y decir, «Gracias». Al salir, Lena pasó por la sala de enfermeras y escuchó a 2 de ellas hablando. «¿Has oído que el doctor Hale ha vuelto de su baja?», dijo una de ellas. «Gracias a Dios. Sin él, nos hemos estado ahogando». Lena aminoró el paso, sintiendo un nudo en el pecho. Hazel, ese nombre. No sabía por qué le resultaba familiar, hasta que una de las enfermeras se rió y dijo, «Él salvó a esa mujer en la ambulancia el mes pasado, la que se puso de parto en la calle». Lena se detuvo, se dio la vuelta, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué has dicho?», preguntó. Las enfermeras levantaron la vista, sorprendidas. Una de ellas sonrió. «Oh, ¿estabas aquí esa noche?». Era increíble. Esa mujer estaba de parto y el doctor Hale pasaba por allí por casualidad. La acompañó en la ambulancia y ayudó a traer al mundo al bebé. Típico de Hale, ya sabes. Nunca quiere reconocimiento, solo hace su trabajo. La mente de Lena daba vueltas. El doctor Hale, el hombre de la ambulancia,
No era un desconocido. Era médico aquí. Trabajaba en este hospital. ¿Está aquí ahora?, preguntó Lena. Debería estarlo. Suele estar en urgencias. Lena se dirigió hacia el servicio de urgencias. El portabebés pesaba en sus brazos. No sabía qué iba a decir. Ni siquiera sabía si lo reconocería. Pero tenía que intentarlo. Tenía que encontrar a la única persona que la había visto en su peor momento y no había apartado la mirada. Llegó a urgencias y recorrió con la vista el pasillo, buscando el pelo oscuro, los ojos serios, el rostro que apenas había visto a través del dolor. Y entonces lo vio. Estaba de pie cerca de la sala de enfermeras, escribiendo algo en una hoja, con la postura erguida y concentrado. Estaba exactamente igual, tranquilo, inaccesible. Lena empezó a caminar hacia él, con la respiración entrecortada. Pero antes de que pudiera acercarse, una enfermera lo llamó y él se dio la vuelta, dirigiéndose hacia la habitación de un paciente. Lena lo siguió, tratando de mantener el ritmo, pero sus piernas estaban débiles y el portabebés se hacía más pesado con cada paso. Lo vio desaparecer por una puerta y cuando llegó, él ya estaba conversando animadamente con otro médico. Se quedó allí, paralizada, de repente insegura. ¿Qué iba a decirle? Gracias. Eso no era suficiente. ¿Por qué me ayudaste? Eso sonaba desesperado. ¿Te acuerdas de mí? Eso era patético. Antes de que pudiera decidirse, él levantó la vista y sus ojos se encontraron. Por un segundo, no hubo nada, ningún reconocimiento, ninguna calidez, solo una breve evaluación clínica de una mujer de pie en el pasillo con un bebé. Luego volvió a bajar la vista hacia la ficha que tenía en las manos y siguió hablando. Lena sintió que algo se derrumbaba dentro de ella. Él no la recordaba. O peor aún, la recordaba. Y no le importaba. Se dio la vuelta y se alejó, con la vista nublada por las lágrimas que se negaba a dejar caer. Llegó al aparcamiento antes de derrumbarse, sentada en el asiento del copiloto del coche de Mark, llorando tan fuerte que no podía respirar. Mark salió 10 minutos más tarde, molesto porque ella había tardado tanto. No le preguntó por qué tenía la cara roja. No le preguntó qué le pasaba. Simplemente arrancó el coche y los llevó a casa en silencio. Esa noche, Lena se tumbó en la cama mirando al techo, escuchando la respiración del bebé en la cuna junto a ella. Mark estaba dormido o fingía estarlo. Y Lena finalmente se permitió pensar lo que había estado evitando durante semanas. No podía seguir así. No de esta manera, no sola. La decisión no llegó de golpe. Llegó poco a poco, dispersa entre noches de insomnio y mañanas silenciosas. Llegó cuando Mark se quejó de que el bebé lo despertaba a las 3 de la mañana, aunque era Lena la que se levantaba de la cama. Llegó cuando él se gastó $40 en comida para llevar para él y le dijo que no podían permitirse los suplementos de hierro que le había recetado el médico. Llegó cuando ella se dio cuenta de que había dejado de esperar que él cambiara y había empezado a esperar que él se fuera primero. Así que ella se fue. Hizo las maletas mientras él estaba en el trabajo. Una maleta para su ropa, una bolsa para las cosas del bebé. No se llevó mucho porque no había mucho que llevarse. El apartamento siempre había sido su espacio, sus reglas, su vida. Ella solo había estado ocupando un rincón. Ahora se lo devolvía. El refugio para mujeres estaba en la zona este de la ciudad. Un edificio bajo de ladrillo con rejas en las ventanas y un timbre de seguridad en la puerta. Lena se quedó fuera con el portabebés en una mano y la maleta en la otra, mirando fijamente el cartel que decía Refugio Seguro. El nombre le parecía una mentira. Nada de aquello le parecía seguro, pero era la única opción que le quedaba. Dentro, una mujer de pelo gris y ojos cansados la registró. Le hizo preguntas que Lena había respondido docenas de veces antes. ¿Estaba en peligro inmediato? ¿Tenía familia cerca? ¿Necesitaba atención médica? Lena respondió que no a todas ellas, aunque la última no era del todo cierta. La mujer le dio un número de habitación y una llave, y luego le indicó un estrecho pasillo. La cena es a las 6 p.m. La colada es los jueves. Si necesita algo, mi oficina es la segunda puerta a la izquierda. Lena asintió y caminó por el pasillo. Sus pasos resonaban en el linoleum. La habitación era pequeña,
Apenas tenía espacio para una cama individual y una cuna. Las paredes eran de color beige y estaban desnudas, un tipo de vacío que parecía intencionado, como si no quisieran que nadie se sintiera demasiado cómodo. Lena dejó el portabebés en la cama y se sentó a su lado. El colchón crujió bajo su peso. El bebé empezó a llorar. Lena la cogió en brazos y la abrazó con fuerza, meciéndola suavemente. Ella no lloraba. No tenía fuerzas para ello. Se limitó a sentarse allí, abrazando a su hija, sintiendo el peso de todo lo que había perdido y de todo lo que no sabía cómo llevar. Las primeras noches fueron las peores. El refugio era ruidoso. Las mujeres discutían en los pasillos. Los niños corrían de una habitación a otra. Las puertas se cerraban de golpe a todas horas. Lena apenas dormía. Y cuando lo hacía se despertaba desorientada, olvidando dónde estaba. La bebé lloraba más de lo habitual, como si pudiera sentir el cambio, la inestabilidad. Lena la paseaba por el pasillo a las 2 de la madrugada, a las 3, a las 4. Otras mujeres pasaban por allí, algunas con miradas comprensivas, otras demasiado absortas en su propio caos como para darse cuenta. Al final de la primera semana, Lena sentía que estaba desapareciendo. No moría exactamente, solo se desvanecía, se volvía menos sólida. Hacía lo que tenía que hacer: alimentar, cambiar pañales, mecer. Pero no podía recordar la última vez que se había sentido como una persona en lugar de una función. Luego llegó la cita de seguimiento. Lena casi no fue. Ya no tenía coche y la ruta de autobús al hospital requería 2 transbordos con un cochecito y una bolsa de pañales. Pero la enfermera había llamado 3 veces, insistiendo en que volviera para revisar la infección. Así que Lena fue agotada y entumecida, arrastrándose a sí misma y al bebé a través de otro día para el que no tenía fuerzas. La sala de espera estaba llena. Lena se sentó en una silla de plástico cerca de la ventana, con el bebé dormido en su portabebés. Miró fijamente el aparcamiento, observando a la gente ir y venir, preguntándose si alguno de ellos se sentía tan vacío como ella. Finalmente, una enfermera la llamó y Lena se levantó, levantando el portabebés con los brazos doloridos por el uso constante. El examen fue rápido. La infección estaba curándose. Sus niveles de hierro seguían bajos, pero mejorando. El médico le dijo que siguiera tomando los suplementos, que descansara más y que pidiera ayuda. Lena asintió con la cabeza, sabiendo que no haría la mayor parte de lo que le había dicho porque no tenía a nadie a quien pedir ayuda, ni ningún lugar donde descansar. Al salir, volvió a pasar por delante de la sala de urgencias. No quería mirar, no quería tener esperanzas, pero sus ojos recorrieron el pasillo de todos modos, buscando un rostro que solo había visto 2 veces. Y esta vez lo encontró. Ethan Hale estaba de pie cerca del mostrador de admisión, hablando con una enfermera. Tenía el mismo aspecto que antes, concentrado, inaccesible, como si nada en el mundo pudiera afectarle. Lena se detuvo. No sabía lo que estaba haciendo, pero sus pies la llevaron hacia adelante de todos modos, paso a paso, hasta que se encontró a unos metros de él. La enfermera se alejó y Ethan levantó la vista, posando los ojos en Lena. Durante un segundo, no pasó nada. Luego, algo cambió en su expresión. No era exactamente reconocimiento, sino más bien una pregunta que se formaba. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Lena abrió la boca, pero las palabras no le salían. ¿Qué se suponía que debía decir? Me salvaste la vida y ni siquiera sé por qué. Se sentía ridícula allí de pie, sosteniendo un portabebés, pareciendo alguien que necesitaba ser salvada de nuevo. Solo quería darte las gracias. Finalmente logró decirlo por aquella noche en la ambulancia. Los ojos de Ethan se desplazaron hacia el bebé y luego volvieron a Lena. Su rostro no cambió, pero algo en su postura se suavizó ligeramente. No tienes por qué darme las gracias, dijo él. Sí que tengo por qué. Nadie más se detuvo. No tenías por qué hacerlo. La miró durante un largo rato y Lena se sintió expuesta bajo su mirada, como si él pudiera ver a través de todas las barreras que ella había construido para mantenerse en pie. Luego asintió una vez y se dio la vuelta para marcharse. Pero antes de que pudiera hacerlo, Lena se oyó decir algo que no había planeado.
¿Estás bien? Ethan se detuvo. Se volvió y por primera vez pareció sorprendido. ¿Qué? Es solo que... Lena se esforzó por explicarse. Pareces alguien a quien no se le permite que le pregunten eso. Ethan apretó la mandíbula. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más tranquila. Estoy bien. Era mentira. Lena lo notó en la forma en que lo dijo. Demasiado ensayado, demasiado automático. Quería insistir, pero no tenía derecho. No lo conocía. Solo necesitaba que él fuera algo que probablemente no era. Un extraño que se preocupaba cuando nadie más lo hacía. Debería irme, dijo Ethan. Espera, dijo Lena, y él se detuvo de nuevo. Si alguna vez, si estás trabajando y me ves aquí de nuevo, solo quiero que sepas que te estoy agradecida por todo. Ethan la miró de verdad, y por un segundo, Lena pensó que diría algo sincero. Pero entonces una voz lo llamó desde el final del pasillo, y el momento se rompió, él asintió una vez más y se alejó. Lena se quedó allí de pie, sosteniendo al bebé, sintiendo algo que no había sentido en semanas. No era exactamente esperanza, pero tampoco desesperanza. Algo intermedio. Algo que se sentía como el comienzo de creer que podría sobrevivir a esto. Durante las siguientes semanas, Lena comenzó a asistir al grupo de apoyo que ofrecía el refugio. Se reunía los martes por la noche en una sala con sillas plegables y mala iluminación. La primera vez que fue, casi se dio la vuelta y se marchó. Pero una mujer llamada Shaina la detuvo en la puerta y la hizo entrar, sonriendo como si fueran viejas amigas. El grupo era pequeño, 6 mujeres, todas en diferentes etapas de abandono, reconstrucción y supervivencia. Hablaban de sus hijos, de sus ex, de sus miedos. Al principio, Lena no dijo mucho, solo escuchaba. Pero después de la tercera reunión, cuando Shaina le preguntó cómo estaba, Lena se encontró diciendo la verdad. Tengo miedo, dijo. Tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte para hacer esto sola. Shaina se inclinó hacia adelante, con expresión seria. No estás sola, dijo. Y eres más fuerte de lo que crees. Te fuiste, ¿no? Eso es lo más difícil. Lena quería creerla, lo intentaba, pero cada mañana se despertaba en esa pequeña habitación de paredes beige. Sentía el peso de todo lo que no sabía cómo arreglar. Entonces, una tarde, volvió a ver a Ethan. Estaba en el hospital para otra revisión, esta vez del bebé. El pediatra quería comprobar su peso y asegurarse de que se alimentaba correctamente. Lena estaba sentada en la sala de espera cuando Ethan pasó por delante. Al principio no la vio, pero Lena lo llamó antes de poder evitarlo. Doctor Hale se giró y sus ojos se encontraron con los de ella. Esta vez la reconoció. Se acercó con las manos en los bolsillos de su bata blanca. ¿Cómo estás?, le preguntó. Era una pregunta muy sencilla, pero la forma en que la dijo hacía pensar que realmente quería saberlo. Lena sintió un nudo en la garganta. Me las arreglo, respondió. Ethan miró al bebé que llevaba en brazos y luego volvió a mirar a Lena. ¿Y ella? Está bien, sana, creciendo. Asintió con la cabeza. Y por un momento se quedaron allí de pie. 2 personas que apenas se conocían, pero que de alguna manera habían terminado envueltas en la misma crisis. Lena quería decir algo más. Quería preguntarle por qué se había quedado aquella noche. ¿Por qué la había ayudado cuando no tenía por qué hacerlo? Pero antes de que pudiera hacerlo, Ethan habló primero. Hay una red de apoyo para padres solteros. Dijo que la gestiona el hospital. Organizan talleres, ofrecen asistentes para el cuidado de los niños, ese tipo de cosas, por si te interesa. Lena parpadeó, sorprendida. No sabía que existía. Mucha gente no lo sabe. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Los números están ahí. Diles que te envía el Dr. Hale. Lena tomó la tarjeta. Sus dedos rozaron los de él brevemente. La miró y luego volvió a mirarlo a él. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó en voz baja. La expresión de Ethan no cambió, pero algo en sus ojos sí, algo distante y antiguo. Porque alguien me ayudó una vez, dijo, cuando pensaba que no lo merecía. Antes de que Lena pudiera responder, sonó su buscapersonas. Él lo miró y luego volvió a mirarla a ella. Tengo que irme, pero llámalos.
No tienes por qué hacer esto sola. Se alejó y Lena se quedó allí de pie, sosteniendo la tarjeta, sintiendo que algo cambiaba en su interior. No era esperanza, todavía no, pero sí la posibilidad de que lo fuera. La idea de que tal vez, solo tal vez, podría construir algo nuevo a partir de todos esos escombros. Esa noche, Lena llamó al número que figuraba en la tarjeta. Una mujer respondió, cálida y profesional. Al final de la conversación, Lena se había inscrito en un taller para padres y la habían añadido a una lista para recibir subsidios para el cuidado infantil. No era mucho, pero era un comienzo. Mark llamó 2 días después. Lena vio su nombre en la pantalla y casi no contestó. Pero lo hizo porque una parte de ella necesitaba oír lo que él tenía que decir. ¿Dónde demonios estás?, dijo con voz aguda. Dejé a Mark. Sé que te fuiste. Te estoy preguntando dónde te has ido. Eso ya no es asunto tuyo. Hubo silencio al otro lado de la línea y luego una risa amarga. Así que eso es todo. Simplemente vas a huir. No estoy huyendo, dijo Lena con voz firme. Por primera vez, estoy eligiendo por mí misma y por nuestra hija. No puedes hacer esto sin mí, dijo Mark. Y había algo de desesperación en su tono. Ahora no eres lo suficientemente fuerte. Lena pensó en las noches que había pasado sola, en los días que había sobrevivido solo con fuerza de voluntad y miedo. Pensó en el refugio, en el grupo de apoyo, en la tarjeta que llevaba en el bolsillo. Pensó en las palabras de Ethan. No tienes por qué hacer esto sola. Soy más fuerte de lo que tú crees, dijo Lena. Y ya estoy harta de que me digas lo contrario. Colgó antes de que él pudiera responder. 2 meses después, Lena estaba en la puerta de un pequeño apartamento que había conseguido gracias a un programa de ayuda para la vivienda. No era gran cosa, un dormitorio, una cocina estrecha, una sala de estar apenas lo suficientemente grande para un sofá, pero era suyo. El bebé dormía en una cuna de segunda mano que Shaina la había ayudado a elegir, y la luz del sol entraba por la ventana, reflejándose en el polvo del aire y haciéndolo parecer casi hermoso. Lena oyó que llamaban a la puerta y la abrió para encontrarse a Ethan allí de pie con una bolsa de la compra. Se lo había encontrado en el hospital una semana antes y le había comentado que se mudaba. No esperaba que apareciera. Pensé que quizá necesitarías algunas cosas básicas, dijo él, mostrando la bolsa. Lena sonrió, algo que estaba aprendiendo a hacer de nuevo. No tenías por qué hacerlo. Lo sé. Ella se hizo a un lado y lo dejó entrar. Él dejó la bolsa sobre la encimera y miró alrededor del apartamento, con una expresión indescifrable. Lena se unió a él en la pequeña cocina y por un momento se quedaron allí de pie. Dos personas que se habían cruzado en el peor momento posible y que, de alguna manera, habían encontrado una forma de seguir adelante. Gracias, dijo Lena en voz baja, por todo. Ethan la miró y esta vez su rostro no estaba tan cauteloso. Tú hiciste esto, dijo. Yo solo no me fui. Lena pensó en eso, en todas las personas que se habían ido y en la única que no lo había hecho. En cómo a veces lo que te salva no es ser rescatado, sino ser visto. Me alegro de que no lo hicieras, dijo ella. Ethan asintió y, por primera vez, Lena vio algo parecido a una sonrisa. Afuera, la ciudad seguía adelante, ruidosa e indiferente. Pero dentro de ese pequeño apartamento, con su hija dormida y un hombre que se había quedado cuando no tenía por qué hacerlo de pie en su cocina, Lena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió que tal vez, solo tal vez, iba a ser